estado dando bastante el renombre, pero les voy a compartir mi presentación primero. Y bueno, les puedo contar un poco por mientras. Yo soy ingeniera civil industrial, soy de Chile y bueno, hace un tiempo partí Fundación Prótesis 3D, que les voy a contar un poquito de lo que hacemos ahí, y también he estado trabajando estos últimos años en este tema que es el síndrome del impostor, da una experiencia que tuve con la fundación. Entonces les voy a ir contando un poco cómo ha pasado esto, y al final también qué implicancias tiene en nosotros tomando decisiones, como también en los proyectos en general. Entonces, igual, bueno, los que quieran poner la cámara, ideal, así puedo ir viendo si es que están entretenidos o no. Entonces, para contarles un poco, yo hace un par de años me encontraba, ya hace como un poquito más de 5 años, me encontraba trabajando en una empresa tradicional, en el área de proyectos, de hecho, y me pasó que me faltaba estas ganas de poder aportar, como que estaba proyecto, estaba entretenida, pero quería algo un poquito más, que pudiera ayudar, que mi trabajo tuviera un poco más de sentido. Y un día vimos un video de una niñita que recibía una de estas prótesis en el extranjero. Y la emoción de esta niñita por agarrar a su hermano, abrazar a su hermano, agarrar sus muñecos, hizo que me cuestionara por qué nadie estaba haciendo esto en mi país. Y ahí partimos, hablamos con mi hermano, le dije como, oye, ¿por qué no hacemos prótesis? Y mi hermano así como, ¿pero qué estás hablando? Entonces partimos buscando, vimos que en Chile había más de 10.000 personas que necesitaban prótesis de extremidades superiores. Y el 90% de ellos no tenía acceso. Así que partimos conversando, partimos viendo, compramos una impresora 3D, hoy día están súper populares las impresoras 3D y súper asequibles, pero hace 5 años no era tan fácil, así que aprendimos por YouTube a hacer todas estas prótesis, y el primer minuto donde tuvimos la oportunidad de entregarle una prótesis a una niñita, que es Dominga, simplemente la emoción de Dominga, que le entregamos una cajita, y cuando ella la abrió, gritó, ¡una mano mágica! Y en ese minuto fue que decidimos que queríamos dedicarnos a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de personas en situación de discapacidad a través de la entrega de estas prótesis que son funcionales y personalizadas, las que hacemos con impresoras 3D. Y bueno, ¿por qué? Porque queremos que los niños se sientan con más confianza, por eso le ponemos logos de superhéroes o de princesas, y que ellos también participen en el desarrollo de las prótesis para que puedan empoderarse y ser ellos mismos. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque cuando partimos trabajando, de hecho, los que no conocen, nosotros somos Fundación Prótesis 3D en Chile, pero también les aprovecho a contar que hay una organización que se llama Pixel en Perú, que está ahí encabezada por Ricardo, que después les puedo dar el contacto si quieren y les interesa este tema allá en Perú. Pero estamos con esto de las prótesis y partimos llamando un poco la atención. Llamamos partiendo la atención de los medios locales, de premios internacionales. Incluso una vez tuve la oportunidad de participar en un premio donde eran los 15 mejores emprendedores sociales del mundo, imagínense. Y 3 de ellos estaban en la lista de Forbes 30 Under 30, que ustedes saben que Forbes es como pura gente súper, súper capa. Entonces ahí empecé a cuestionarme como qué estaba haciendo yo ahí, como que está bien, habíamos entregado un par de prótesis, también habíamos trabajado para participar con jóvenes privados de libertad que nos ayudan en la fabricación de las prótesis, pero pasa que cuando uno está haciendo un proyecto, si bien sabe las cosas que está haciendo bien, uno también sabe todas las cosas que tiene por hacer, la lista de pendientes, las cosas que quizás todavía no están bien hechas, y ahí partí conversando con la chica que estaba a cargo de elegir a estas 15 personas, y le pregunté, oye, ¿por qué estoy yo acá? Y efectivamente me dio como una explicación bien larga, pero como que no me convenció mucho. Y pasa que, ¿por qué pasa esto? Porque cada vez que nos ponen como en el spotlight, como que estamos, como que la gente nos está viendo, nos está como felicitando, nos están premiando, de repente estamos tomando nuevos caminos donde uno sale de su zona de confort, uno empieza a dudar, como les decía, como puta, ¿estaré yo preparada para esto? ¿Tendré lo que se necesita? ¿Será suficiente? Y esto de tratar de tocar nuevas puertas, nuevas oportunidades, empezar nuevos proyectos, o cuando se acercan los hitos de los proyectos, se llama el síndrome del impostor.
muy popular conocido como el síndrome del impostor, pero esto es simplemente un fenómeno. Es como un sentimiento que uno tiene de que quizás no está lista, que no está preparada, como que se puede llamar también el éxito no aceptado, pero no solamente es como relacionado a éxito, sino que a los logros en general. Y bueno, aquí tenemos, van a salir fotos de algún par de personas famosas como Michelle Obama, todos ellos han declarado públicamente tener el síndrome del impostor. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, es Albert Einstein. Albert Einstein, si bien este término no estaba acuñado cuando él estaba haciendo sus grandes investigaciones, él se declaró como un fraude involuntario. ¿Qué significaba eso? Que él decía que él no quería engañar a la gente y no entendía por qué la gente lo encontraba tan extraordinario si él simplemente estaba como compartiendo ideas. También tenemos a Howard Schultz, que es el tipo que está dirigiendo Starbucks, que también él tiene una frase que dice como nadie que asume primera vez como gerente general o CEO está preparado para hacerlo. Y claramente tiene toda la razón. También tenemos a Sheryl Sandberg, que es de Facebook, y tenemos a Serena Williams, que es la persona con más Grand Slam en la historia. Y cree que así todo no es la mejor tenista del mundo. Entonces, tenemos ahí un dato, que es que el 80% de los CEOs y los altos directivos, según un estudio del Reino Unido, han comentado que están como batallando en sus roles. O sea, el 80% de ellos tiene el síndrome del impostor. Si uno piensa que el 80% de ellos, de los altos ejecutivos, por decirlo así, son muchas personas. Y lo importante de esto es que hay que entender que es un sentimiento que es bastante común. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque de repente nosotros tenemos estos logros, digamos, o completamos una meta, damos una prueba, hoy día que tenemos un montón de estudiantes, damos una prueba y nos va bien, y de repente es como, no, pucha, es que tuve suerte. Justo me preguntaron lo que me sabía. ¿Por qué? Porque uno tiende a justificar sus logros y sus éxitos en relación a factores externos. Como les decía, como la suerte o el timing, ¿no? Es que justo pasó que me encontré con alguien, entonces por eso puedes sacar lo que estaba haciendo, o tengo conexiones, entonces como, no sé, quizás mi papá conoce tal gallo que me puso un poco de plata para partir, por eso mi proyecto le está yendo bien. O también la personalidad, como no es que soy súper simpático, por eso me eligieron. Cuando así me pusieron de entre las 100 mujeres líderes 2 veces y por eso, porque puta, soy súper simpática y les cae bien. Pero en verdad uno tiende a desmerecer uno tiende a desmerecer el esfuerzo que le pone al trabajo que uno está haciendo, y de repente tiende a desvalorar todas las horas que pasaron trabajando, su propia capacidad, sus habilidades, y hoy día pueden ver todo el libro de competencias del ITMA, donde se pueden ver todas las cosas que ustedes están aportando al proyecto, que no necesariamente son en relación de la suerte, el timing, las conexiones o la personalidad. Están escribiendo en el chat, pero la verdad que después lo podemos conversar en un minuto de preguntas si quieren. Entonces me gustaría que, por ejemplo, si pudieran escribir en el chat, que pensaran en los últimos logros quizás que han tenido, las últimas pruebas de la universidad que han tenido, y quizás escriban como del 1 al 5, siendo el 1 el mérito propio y el 5 los factores externos o factores ajenos, a qué suelen atribuir sus éxitos. Si quieren ir contestando ahí del 1 al 5, sería genial. Y si no, bueno, podemos seguir. Porque ¿qué pasa esto? Que están todos muy callados, chicos. Es un congreso, pero la idea es que podemos aprovechar estas instancias online después de todo este año de pandemia, donde podemos hacer estos eventos que sean un poquito más participativos. Entonces, ¿qué pasa? Es que de repente uno no suele, sobre todo dependiendo cómo nos criaron, por ejemplo, uno suele de repente no aceptar sus logros como tal. Como si, bueno, terminé la universidad, pero era lo que tenía que hacer.
sí, me terminé este proyecto, pero era lo que estaba contratado y por eso había que terminarlo. Y de repente uno no se da el tiempo de como de valorar las propias cosas que está haciendo. Entonces, y uno de estos factores es la universidad. Hoy día pasa que dentro de los factores de los por qué surge este síndrome del impostor, pueden ser varios, puede ser, como les decía, por cómo nos criaron, que por ejemplo, si tuvieron por ejemplo, una mamá que era, ustedes llegaban con un 7 o un 10, una A a la casa, y les decía, cumples con tu deber. O, por ejemplo, también si llegaban, en verdad hacían cualquier cosa, aunque no estuviera tan bien, y los premiaron demasiado solo por participar, o porque, aunque les haya ido mal, los premiaron excesivamente por el esfuerzo, van a tener una discordancia entre la aprobación y el trabajo bien hecho. Como también si, por ejemplo, los están evaluando, que hoy día, como les decía, muchos de ustedes son universidades, estar en la universidad, o sea, es obvio que están haciendo cosas que no saben, les están pasando materia todos los días, y eso puede generar esas dudas de que quizás no son tan inteligentes, o que quizás no deberían estar en la universidad, y también se puede complementar con el que, por ejemplo, si son los primeros de su familia en ingresar a la universidad. Ahí tiene una carga extra súper, súper potente. O si también el otro extremo, que todos de su familia, hasta sus abuelos, hayan sido profesionales, y ustedes están ahí con la presión de que sí o sí tienen que terminar su título. Entonces, dentro de estos otros factores de los cuales ustedes pueden dentro de los cuales ustedes pueden ir reconociendo el por qué pueden tener este síndrome del impostor. También se da, por ejemplo, en relación a si están trabajando solos o no. Hoy día con el COVID eso se ha potenciado mucho, porque antes teníamos equipos de trabajo presenciales donde uno podía estar pidiendo feedback de forma constante, y hoy día estamos todos en la casa trabajando de forma individual. O también a los que son emprendedores les pasa mucho que llevan años trabajando solos, no tienen un feedback constante, de repente hacen las cosas según lo que creen que es mejor, pero no tienen a nadie que los guíe. Y eso también puede gatillar. Por supuesto, también algunos malos ambientes laborales, y entre otras cosas. También, si algunos de ustedes han escuchado, salió un estudio de Harvard, de hecho, un artículo de Harvard, donde se habla un poco de que este no es un tema de mujeres. Muchas veces se ve que no, el síndrome del impostor, hay que hablar de las mujeres con el síndrome del impostor, pero no es un tema solamente de género. Por supuesto que las construcciones sociales en relación al género tienen implicancias en ambos, y si bien este término se acuñó en los 70 por dos investigadoras, efectivamente, de un estudio hecho por mujeres que estaban en los primeros años de la universidad, efectivamente los últimos estudios han demostrado que el síndrome del impostor sea 50-50 en hombres y mujeres. Así que ahí cualquiera se puede sentir reconocido, y vamos a ir viendo un poco cuáles son las implicancias de esto. Y ahora, como para irles simplificando, como cuáles son algunos de los aspectos que podrían estar, donde se podría ver que uno de repente puede estar con estos sentimientos, se categoriza el síndrome del impostor en 5 categorías, valga la redundancia. La primera, por ejemplo, bueno, es el solitario, estas personas que les gusta trabajar sola, y cada una de estas como categorías tienen implicancias que en el trabajo pueden empezar a ir poniendo ojo a quienes de su equipo están trabajando de esta forma, o si ustedes mismos se sienten identificados. ¿Por qué? Porque van a tener, por ejemplo, el solitario va a tener sobrecarga, hay otros que por ejemplo no van a terminar nunca los trabajos, otros que no se van a atrever a avanzar. Entonces, por eso es importante ir identificando estas cosas para que podamos tener un mejor trabajo en equipo y podamos ir potenciando a cada individuo que se encuentre en nuestro equipo. Entonces, por ejemplo, yo les contaba de el solitario. El solitario es esta persona que le gusta trabajar solo, que no acepta ayuda, porque si acepta ayuda, de repente se siente como de que no es mérito de él porque tuvo ayuda, ¿no es cierto? Entonces les voy a contar una historia. Como les decía, no puedo ver sus caras, así que no sé qué tan entretenidos están, pero les voy a contar una historia para que se rían un poco y a ver si se sienten identificados.
como les decía, el solitario es el que le gusta hacer todo solo, y yo hace unos años me fui a un viaje al sur de Chile, como un viaje en carretera. Entonces, me fui con mi auto malo. Los que saben de auto, tenía un hoyito en el radiador. Sí, no me debería haber ido, pero me fui igual con harto líquido del radiador atrás y tenía que parar cada 2 horas. Entonces parábamos como cada 2 horas en una estación de servicio y ahí nos parábamos, yo abría el capó y le echaba el líquido para el radiador y nos íbamos. Entonces paramos una vez, bien, paramos la segunda vez y un amigo me dice, oye, Dani, ¿te ayudo? No, no te preocupes, yo puedo hacerlo sola. Tercera vez, oye Dani, te ayudo, porque era un viaje de 10 horas, entonces tuvimos que parar muchas veces. Ida y vuelta. Dani, te ayudo. No, 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 gracias, yo estoy bien, onda, soy una mujer fuerte. Y ahí estuvimos harto rato, cada vez que paraba, este amigo se acercaba muy amorosamente a preguntarme, hasta que la última vez me agarró los hombros, me zamarré un poco y me dice, Dani, no es que crea que tú no puedes, sino yo solamente te quiero ayudar. Y efectivamente, esas son como las características que tienden a atender el solitario, de que ellos tienen que hacer todo solos. Y como les decía, lo importante es que si ven a alguien en su trabajo o en sus mismos equipos de estudiantes, que de repente está haciendo todo el trabajo solo, no quiere aceptar ayuda, no quiere incluir a alguien en el equipo, y cada vez que uno le propone hacer un trabajo o que haya que corregir algún proyecto o agregar algún requerimiento, que lo acepta, vamos a terminar reventando a esta persona. Entonces, si ustedes están como jefes de alguna persona que tiende a ser así, es súper importante que conversen bien, vean efectivamente cuál es la carga laboral o académica que le están entregando, para que puedan evaluar efectivamente si necesita ayuda, necesita un alumno en práctica, necesita una nueva persona contratada, o una o dos o tres. Y esto es algo muy común que se da hoy día, donde uno de repente piensa también como, pucha, es que si necesitamos más personas, vamos a tener que como ajustar el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero hoy día vemos también que tenemos todos estos casos de burnouts, que los burnouts fueron reconocidos como dentro el año pasado, dentro de las enfermedades reconocidas por la ONU. Entonces es súper importante tener ahí ojo con qué está pasando con tu equipo. Después, por ejemplo, tenemos al experto o a la experta, que son esas personas que necesitan, y esto ya de repente no es tanto para el trabajo, pero a ver si se sienten identificados. Es la persona que siempre necesita estudiar un poco más para dar el siguiente paso, porque quieren tener todo el conocimiento. Entonces van por ejemplo, no sé, no, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero postular a un cargo público, pero no, primero voy a hacer un diplomado y después del diplomado voy a postular. Y terminan el diplomado como, no, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer el magíster en políticas públicas que hizo Pepito, entonces después de que haga eso yo creo que voy a estar preparada para el cargo. Y estas personas nunca están preparadas, nunca, porque siempre se puede saber más. Entonces se recomienda que puedan conseguirse un mentor o que puedan mentorear a alguien más chico para que se den cuenta que no tienen las competencias. No es que no es que no tengan las competencias, sino que obviamente les falta conocimiento porque les falta experiencia. Entonces ahí a poner ojo, que si de repente tienen a alguien en el equipo que siempre se está capacitando, hay que ver, por ejemplo, si efectivamente porque le encanta estudiar o porque siente que necesita estudiar antes de tomar más responsabilidad. Y quizás ahí es importante como ustedes puedan presionarlo para que pueda pasar a estos nuevos cargos, más responsabilidades, o quizás un equipo más grande. Después tenemos el genio natural, que el genio natural es aquella persona que tuvieron ustedes mismos o tuvieron algún compañero en la universidad, en el colegio o en su familia, que era como el que hacía todo bien y que siempre como que le aplaudían todo porque era el seco en matemáticas, el seco en deportes, el seco en todo. Bueno, estas personas cuando crecen, efectivamente les cuesta hacer cosas nuevas. Les cuesta hacer cosas nuevas, ¿por qué? Porque les da mucha vergüenza hacer las cosas mal, en general. Entonces, aquí también les voy a contar una historia para que a ver si se sienten identificados. Una vez estábamos con mi familia y otras personas, no queremos aquí dar el nombre de nadie, estábamos jugando autitos a control remoto. Imagínense, esto fue hace como 2 años nomás. Estábamos jugando autitos a control remoto y estaba esta persona aquí y era como, oye, ¿quieres jugar? Porque en verdad hay un montón de autitos y si quieres, llega y toma el control nomás. No, no, gracias, estoy bien. Y era como, no, pero esto está muy entretenido, habíamos hecho una pista con barro y en verdad unos autitos muy bacanes. Y no, gracias, no, jueguen ustedes nomás, no, sí, yo no lo voy a hacer. Y efectivamente llegó su pololo más tarde y dice como, no, pero es que
esta persona no hace nada si es que no lo ha hecho antes porque le da vergüenza que vean que hace las cosas mal. Imagínense con algo tan simple como un autito control remoto, imagínense lo que puede significar en proyectos. Puede significar que estas personas no se van a arriesgar, que quizás no van a querer tomar caminos nuevos o caminos innovadores en relación a lo que se está haciendo normalmente. Entonces es súper importante el tener ojo y saber cómo acompañar a estas personas para que puedan ir tomando las decisiones correctas y que puedan también efectivamente tomar cambios distintos cuando tenemos algún riesgo social. Después tenemos la superpersona, que la superpersona es cuando uno quiere hacer todo bien y que quiere hacer todo bien como en la casa, ser una buena, no sé, esposo, marido, y un buen estudiante, o un buen profesor, y además bien en el trabajo. Y estas son las personas que se revientan, que quieren hacer todo bien, que siempre van a trabajar mucho, porque por supuesto que ellos pueden hacerlo todo, y son las personas que van a tener por lo general muchos compromisos, que les va a costar decir que no, y que ¿cuál es el precio de esto? El precio es la salud. De repente uno no se da cuenta cuando el cuerpito empieza a hablar y empieza a hablar con dolores de cabeza, con cálculos, con, no sé, problemas de sueño, trastornos de sueño, de repente, no sé, mal humor, un montón de cosas así, y uno simplemente no le hace caso y empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, y a seguir con todos los compromisos que puede tener, cuando en verdad llega un minuto que las personas se revientan. A mí efectivamente me pasó hace unos años, estaba muy comprometida con el trabajo de la fundación, no teníamos un equipo muy grande y efectivamente los compromisos eran muchísimos, pero por supuesto que yo podía hacerlo y terminé con una anemia súper complicada. Y efectivamente es porque uno cree que puede hacerlo todo y en verdad uno tiene que ser responsable y tiene que escuchar al cuerpito. Y bueno, y por último tenemos al perfeccionista, que yo creo que todos conocen a alguien que le gusta entregar todo perfecto. Y para terminar un poco, el de la superpersona. Imagínense el costo de que la persona más importante que está llevando el equipo o llevando el proyecto termine en el hospital y se enferme y no esté, obviamente nadie quiere que su compañero se enferme, pero piénselo a nivel del proyecto. ¿Qué pasa si esa persona esencial no va a estar por los próximos, no sé, el próximo mes o los próximos 2 meses? Entonces desde ahí tenemos que empezar a preocuparnos de nuestro equipo, de nuestro equipo y de nosotros mismos. Como no podemos llegar hasta ese punto. Bueno, y el perfeccionista es esa persona que nunca quiere entregar nada porque todavía no está 100% terminado. Efectivamente, la regla del 80-20 es fundamental, como que el 20% extra del trabajo no va a mejorar la calidad del 80% que ya has hecho, y son las personas que nunca van a entregar, siempre van a estar al borde de los tiempos límites, y quizás pasa con esto que se pierden muchos clientes por, digamos, entregar la información tarde o sobre prepararla, y por supuesto generan atrasos que no queremos, sobre todo en nuestra línea crítica de actividades. Entonces, ustedes se preguntarán por qué también les estoy hablando de esto. Como ya otra charla del síndrome del impostor, no sé si ustedes habían tenido alguna charla del síndrome del impostor, pero como les decía, hoy día está siendo súper popular. Y más allá de que ustedes tengan este sentimiento de que quizás no son suficientes o quizás no están preparados o quizás no han hecho las cosas tan bien o quizás que no reconocen sus logros como tales. Lo importante es empezar a ver cuáles son los costos del síndrome del impostor y cómo podemos tomar acción que podría empezar a cambiar estos al final caminos que nos hace tomar. Porque el gran problema del síndrome del impostor no es que nos sintamos así o lo sienta alguien o lo tenga alguien en el equipo, sino que el síndrome del impostor lo que hace es que te limita a crecer. Te limita a crecer, te limita a tomar nuevos desafíos, nuevas acciones, y por supuesto que en proyectos limita la comunicación, la innovación y la motivación del equipo, lo que es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros, y el síndrome del impostor por supuesto que aparece cada vez que tenemos un nuevo desafío. ¿Por qué? Porque un nuevo desafío significa enfrentarnos como a todo lo que hay que hacer, a todos los caminos que se pueden tomar, si es que lo queremos tomar o no, y qué implica el tomar acción. Entonces, cada vez que se presenta este desafío, nosotros tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es de que efectivamente nos hagamos cargo.
de que efectivamente entreguemos lo que tenemos que entregar, de que llamemos a quien hay que llamar, de que cumplamos con lo que hay que cumplir. ¿No es cierto? ¿Todos deberíamos ser así? Sí, efectivamente, todos deberíamos ser así, pero no todas las veces pasa. Cuando de repente hay desafíos muy grandes, puede que tomemos el otro camino, que el otro camino quizás es esperarse un poco y quizás procrastinar, como no sé si algunos de ustedes son procrastinadores, yo me considero dentro de esa categoría, que quizás de repente deja todo hasta el último minuto, o quizás también las personas que como que sobretrabajan, como overworkers, que tienden a ser perfeccionistas y que efectivamente estas dos personas, el procrastinador como que espera hasta el último minuto y después se va a quedar trabajando la noche entera, pero va a entregar, y la persona que sobretrabaja efectivamente le va a costar mucho soltar su proyecto que ha estado tanto tiempo trabajando en él. Pero en estos dos casos, efectivamente, por lo general se cumple, se entrega y se sigue adelante y se logra lo que se tiene que cumplir. Pero sin embargo tenemos otros casos que son como un poco más intensos, por decirlo así, que es cuando nos autosaboteamos. Y quizás ustedes me van a decir como, ya, pero ¿quién se autosabotea? Pero efectivamente muchas veces cuando uno se autosabotea no se da cuenta. Y esa es la gracia de lo que queremos conversar hoy día, es que puedan empezar a poner ojo si efectivamente están haciendo esto o no. Porque si están haciendo esto, no van a avanzar en su carrera, no van a avanzar en los proyectos, no, quizás les va a costar más terminar, quizás no los ramos, pero sí la tesis, si es que tienen que hacer tesis, y eso es súper común. Entonces, el problema de autosabotearse es que efectivamente no van a hacer lo que tienen que hacer. No van a entregar el trabajo, por ejemplo, no van a hacer esa llamada para conseguir ese cliente, no van a hacer esa llamada para que el profe les recorrija la prueba, no van a postular al cargo al que quieren postular, al trabajo de sus sueños, porque no se van a atrever, porque quizás todavía les falta un poco, porque quizás tienen que sacar un estudio más. Entonces son estos los factores que son súper importantes y que es esencial que ustedes empiecen a identificar si es que están haciendo algunas de estas, están haciendo este autosabotaje con ustedes mismos o no. Y no solamente el simplemente no tomar acción cuando es más evidente, sino también puede ser que estén como se dice, como que no quieran, que quieran pasar como debajo del radar, que simplemente no los vean, que por ejemplo si se abre una nueva postulación dentro del proyecto o hay que asumir algún cargo, oye, está quedando la embarrada en el proyecto y alguien se tiene que hacer responsable, ¿qué pasa si ustedes dicen como no, ¿para qué lo voy a hacer yo? Mejor que lo haga Pepito, por supuesto que es más inteligente. Puede que sea así por flojera, por pereza, pero si en verdad lo hacen así porque sienten el miedo de querer avanzar, ahí estamos en un problema. Entonces les voy a contar aquí de nuevo otra historia, pero la idea es que podamos identificar estos patrones. Estos patrones y puedan identificar cuándo se sienten con el síndrome de impostor, por qué se están sintiendo de esta forma y para que puedan evaluar el por qué, qué están haciendo y de qué forma están actuando. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer una historia muy resumida, pero el otro día tuve una reunión con una tipa muy inteligente, muy reconocida acá en mi país, y tuvimos una reunión increíble. Esta reunión como que esta señora me dice, Daniela, ¿sabes qué? Me encantó tu trabajo, mándame un correo y efectivamente yo te voy a poder abrir puertas. Y eso es todo lo que uno quiere escuchar, que alguien bacán te diga como, oye, yo te voy a abrir puertas para que tu negocio le vaya bien. Eso es todo lo que uno quiere, o a tu fundación o lo que sea. Y efectivamente me di cuenta que me estaba demorando en mandar el correo. Si era un correo tan simple, algo que más o menos ya tenía armado. Entonces, es súper importante identificar cuándo te llega este sentimiento del síndrome del impostor y empezar a evaluar el por qué. Si ustedes empiezan a evaluar el por qué, uno de los factores más comunes, por ejemplo, es el miedo al fracaso. A nadie le gusta fracasar, por supuesto, y es uno de los más comunes, como ¿para qué voy a hacer eso si me puede ir mal? En mi caso, he tenido hartas situaciones donde a mí me ha ido muy bien, me han pasado cosas muy malas, y efectivamente yo le tengo más miedo al éxito que al fracaso. Puede que para ustedes no sea así. Puede que ustedes sea que les dé, como les decía, este miedo al fracaso, puede ser que no les dé vergüenza, no les guste la exposición, sientan que no son capaces, etcétera, etcétera. Ahí ustedes tienen que evaluar
cada vez que tienen este desafío, si se sienten así o no, por qué lo están sintiendo. ¿Y qué pasa con esto? Porque una vez que ustedes empiezan a identificar sus patrones, cada vez que se gatilla el patrón, por decirlo así, ustedes pueden empezar a tomar acción y ver qué están haciendo. Y si miran para atrás situaciones donde hayan estado y efectivamente ven que se autosabotean cada vez que tienen una buena oportunidad, es porque no están haciendo las cosas bien y es porque tienen una estrategia que no funciona. Y el problema es que esta estrategia funciona para que no les vaya bien. Entonces ahí es donde efectivamente hay que tomar acción y hay que cambiar. Entonces, por esto que quiero invitarlos hoy día a que empiecen a poner ojo, de repente, si es que han sentido o no, este síndrome del impostor, como se dice, les recuerdo que el 80% de los altos ejecutivos lo presenta según los últimos estudios, el 70% de las personas lo ha sentido alguna vez en la vida y el 40% de las personas en forma general lo siente de forma constante. Y es súper importante recordar que a medida que les vaya mejor, sobre todo si son jóvenes y están como destacando mucho en su carrera, van a ser mucho más propensos a tener este tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, digamos, van agarrando más confianza en ustedes mismos. Entonces, evalúen cuándo lo sienten, por qué, y empiecen a preocuparse por qué están haciendo al respecto. Y cuando se den cuenta y pueden empezar a tomar acción cada vez que tienen esta sensación, van a poder empezar a cambiar las cosas. Y ya para ir cerrando, un poco en general, ya me queda poquito tiempo, pero es un poco hablar en muy pocas palabras qué tiene relación el síndrome del impostor con la dirección de proyectos. Más que la dirección de proyectos en sí, es con el trabajo en equipo. Si nuestro equipo, el síndrome del impostor va a hacer que tú no quieras comunicar tus ideas. Si no comunicamos las ideas, no vamos a entender qué está pasando en los procesos. No vamos a entender que efectivamente tenemos que tomar acciones correctivas para llegar a las fechas correctas de cada hito. No vamos a tener la motivación en nuestro equipo para que efectivamente logremos trabajar de forma eficiente para el fin que tengamos que cumplir, los objetivos que tengamos que cumplir el proyecto. Y por supuesto, estos dos factores van a limitar la innovación. Y por supuesto, la innovación no la queremos ver en proyectos como vamos a crear una cosa nueva, sino que simplemente cómo encontramos soluciones a problemas que estamos enfrentando. Entonces, eso es lo importante, poder trabajar el síndrome del impostor en cada uno y también estar presente respecto a estos temas en los equipos. La recomendación es que puedan generar ambientes más libres para conversar y que efectivamente puedan hacer que sus equipos no sean como, no se castigue por los errores, sino que se castigue por presentar las soluciones frente a los errores o presentar las comunicaciones, dando un espacio abierto, confiable, la gente empieza a hablar y la gente se va a sentir mucho mejor y van a ver que su equipo va a empezar a ser más eficiente. Y ahí la pregunta, ¿qué cultura de trabajo quieren hacer? ¿Qué cultura de trabajo quieren crear en sus proyectos? A mí me gustan las culturas donde efectivamente la gente se siente cómoda, tiene ganas de ir a trabajar, está súper demostrado que la motivación mejora la eficiencia y por supuesto que estén todos abiertos a conversar y entregar sus puntos de vista para generar innovación. Entonces, estos patrones, ¿qué pasa? Cuando hablábamos que nos llega el síndrome del impostor, tratamos de identificar por qué, pero no hace que no tomemos acción. En mi caso, en Fundación Prótesis 3D, que yo no tome acción significa que yo no voy a empoderar a más personas, que no voy a empoderar más niños, que voy a dejar más niños sin sus prótesis. Entonces tienen que ustedes evaluar cuál es el costo que está teniendo el síndrome del impostor en sus vidas, en sus proyectos, en su futuro. Y quiero dejarlos con esta frase de un jugador de hockey que es muy reconocido, que dice, "You miss the 100% of the shots that you don't take." Esto es como que te pierdes el 100% de las oportunidades que no tomas o de las cosas que no haces. Entonces ahí es el mensaje que les quiero dar, que se tienen que atrever, que tienen que ser como valientes, sobre todo si están saliendo de su zona de confort y empezar a identificar sus patrones de qué es lo que están haciendo cuando se sienten así. Así que muchísimas gracias, dejamos unos minutos para preguntas si tienen alguna y encantada de poder compartir con ustedes y por supuesto cualquier cosa que necesitan pueden siempre contactarme y ahí podemos conversar más distendido. Así que... Muy bien. No sé. Gracias, Dani, por la presentación. Sí, justamente tenemos en realidad varias preguntas, pero puedas estar al tanto de ello.
Hay una primera pregunta que se formuló por aquí, Beatriz. ¿Estas prótesis propuestas para los niños son tipo robot? Emocionalmente no es chocante para los niños al ser un elemento no muy real para su cuerpo. Perfecto, Beatriz, mira, hay muchos estudios que hablan respecto a las prótesis que son como imitación naturales, y todo el contexto que conlleva la ansiedad y el estrés por tener una prótesis que parece una mano real, que efectivamente en un evento social, por ejemplo, las personas tienen un nivel de ansiedad y estrés tremendo porque no saben en qué minuto la otra persona con la que están se va a dar cuenta que efectivamente su mano no es una mano de verdad. Entonces, ¿qué pasa con las prótesis estas que hacemos nosotros, que son de colores y que son robóticas y que efectivamente no parecen una mano de verdad? Genera todo lo contrario, porque a ellos les gusta, digamos, su prótesis, pero efectivamente no tiene este problema de ansiedad que conlleva. Por supuesto, hay personas que van a preferir igual esa, hay otras personas que prefieren las de nosotros, ahí queda a criterio de cada persona, pero psicológicamente están súper bien respaldadas. Muy bien, gracias Dani por la respuesta. Y tenemos también algunas otras preguntas por aquí. ¿El síndrome del impostor tiene alguna relación con el autoestima? No necesariamente. No hay ningún estudio que haya podido como efectivamente linkear el síndrome del impostor a la autoestima, siempre el síndrome del impostor a la autoestima. Por supuesto que si tienes baja autoestima, tienes una tendencia a tener el síndrome del impostor, pero no necesariamente tiene que ser así. El síndrome del impostor se relaciona mucho más en ambientes laborales y educacionales, en comparación como por ejemplo con la autoestima, que es un sentimiento como generalizado de ti mismo en todos los aspectos de tu vida. Como se dice, por ejemplo, tú no vas a sentir el síndrome del impostor paseando el perro, pero sí te puedes sentir con baja autoestima paseando tu perro. Es súper burdo el ejemplo que di, pero es como para que contextualizar un poco, como dar un ejemplo de que se entienda un poco. Muy bien, Daniela, gracias. Tenemos otras preguntas por aquí. Daniela, ¿nos podrías brindar algunos tips para tratar de no autosabotearnos? Ajá, tips para el autosabotearnos. ¿Verdad? El mejor tips que puedo, bueno, el mejor tips que puedo dar y que efectivamente todos los estudios lo avalan es que ya simplemente el hecho de a esa sensación darle un nombre, entenderlo, reconocerlo, efectivamente empieza a hacer de que tú puedas empezar a tomar acción y ser consciente de lo que estás haciendo y lo que no. Se dice también, una de las mayores recomendaciones que dan los estudios es que el conversarlo con otras personas hace que tú puedas efectivamente como darte cuenta que no eres la única persona que lo siente de esa forma y que efectivamente es como que nadie, todo el mundo siente que la otra persona sabe más, es como de que el pasto del vecino es más verde. Es un poco eso. Y efectivamente el poder empezar a identificar los patrones, vean en qué situaciones ustedes sienten este sentimiento y empiezan a procrastinar o a sobretrabajar o a autosabotearse. Y puede ser que tengan más de algún patrón, por ejemplo, si es un trabajo que les da mucha pereza, quizás ustedes puedan procrastinar, entonces cada vez que saben que tienen algo con mucha pereza, se tienen que sentar y empezar a hacerlo y ser conscientes de eso. O quizás cuando es algo que les da miedo, por ejemplo, como decíamos, como un gran riesgo para para dar un salto en su carrera, un salto financiero, etcétera, etcétera, quizás ahí van a tender a autosabotearse y efectivamente tienen que empezar a identificar cuándo sale este sentimiento, cosa que identificar el por qué, y ahí pueden evaluar, no es tan malo o es tan malo, y para que puedan tomar acción. La única solución es identificarlo y ir, digamos, contra el sentimiento y tomar acción. Muy bien, gracias Daniela nuevamente por la respuesta. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cómo podríamos identificar a candidatos con este síndrome al entrevistar candidatos en nuestros proyectos? ¿Qué hacer si identificamos a una persona con este síndrome en nuestros proyectos? ¿Qué competencias
podemos utilizar para superar este síndrome? Creo que hay varias preguntas dentro de... Sí, ahí son como varias, pero bueno. Por ejemplo, una de las características, no de todas las personas que tienden la tendencia a tener más este sentimiento, son los, como se dicen, los overachievers, que son las personas que tienden a lograr más cosas, que tienen esta tendencia por lograr todo bien. Entonces, que contraten a una persona que tiende el síndrome del impostor, no es que sea malo, sino va a tender a ser una persona que se va a esforzar mucho. Entonces, ¿qué pueden hacer al respecto? Es como, ¿qué pueden hacer al respecto? Efectivamente, es que creen un ambiente donde se puede como conversar de mejor manera, que puedan quizás mentorear un poco más a estas personas, irse preocupando de como que, como les decía, como dependiendo el caso un poco, pero generan un ambiente donde se promueva la comunicación, donde efectivamente esté la confianza de poder conversar las cosas, y por supuesto siempre el feedback es fundamental. Un buen feedback, bien dicho, digamos, cuando es malo, y una constante retroalimentación positiva cuando se hacen las cosas bien, es fundamental para poder crear un ambiente de trabajo donde se puedan potenciar a estas personas que, como les digo, tienden a ser overachievers por lo general. ¿Qué competencias podemos utilizar? Por ejemplo, bueno, comunicación, empatía, y como por ejemplo una de las herramientas que se pueden hacer, no sé si han escuchado que es muy popular esto en el mundo del emprendimiento, que son los fuck up nights, que es como que se juntan los emprendedores a hablar de las cosas que hicieron mal y de las lecciones aprendidas, que es tan importante en dirección de proyecto el tema de las lecciones aprendidas, que se puedan instaurar dentro de los propios proyectos, de los propios equipos, hacer reuniones quizás una vez al mes donde efectivamente las personas puedan compartir lo que hicieron mal, cómo lo corrigieron o cuáles fueron las lecciones aprendidas, cosa que efectivamente al final no se castigue por las cosas mal hechas, sino que se fomente a que las personas puedan conversar estos temas y empezar a tomar acción. Muy bien, Daniela, gracias por las respuestas a las preguntas, que ha sido un tópico un tanto novedoso para la audiencia, y seguramente ha sido muy enriquecedor los aportes que has podido tener. Por aquí tenemos muchos saludos de parte de muchas de los participantes, gracias, agradeciendo tu participación. También tenemos un comentario por aquí de Jesús Martínez Almela, ¿no? Miembro responsable del Consejo de Delegados de ITMA Global. Muchas gracias, Daniela, por tu contribución y participación en tu línea brillante y clara. Sigamos avanzando y reconociendo nuestras competencias, nuestros déficits, brechas competenciales también. Lo importante es reconocer y asumir pros y contras a nivel individual, las competencias intrapersonales para abordar ello, las competencias interpersonales. Tenemos 10 elementos de competencia persona y sus indicadores clave, invitándolos a revisar la ICB, a toda la audiencia. ¿Cuánta sabiduría, Jesús Martínez, en el comentario? Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios, y muchas gracias nuevamente, Dani, por la ponencia brillante, como siempre, y que esperamos contar contigo en un próximo evento. Un gran saludo y fraterno abrazo hasta Chile. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.